todos, bienvenidos a un episodio más de Meducas. Mi nombre es Amanda Uc y les saludo desde México. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él nos acompaña desde Chile. Su nombre es César. Y pues damos la bienvenida, César. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, ¿cómo están? Bien, bastante bien. En este minuto en el sur de Chile comenzamos las vacaciones, así que en realidad bien, tranquilo. Excelente. Oye, César, ¿qué tal si nos cuentas un poco más sobre quién es César en el ámbito profesional? Ya, veamos. Bueno, yo soy de profesión, soy técnico en enfermería de nivel superior. También soy ingeniero en prevención de riesgo. Tengo, bueno, un máster en gestión de urgencia, un magíster en gestión, perdón, en educación. em, También diplomado en simulación clínica y me dedico, en los últimos años, me dedico principalmente a la docencia. Hay temas de salud por medio que me bajaron un ratito de la ambulancia, pero estuve en ambulancia más de 20 años, dando vuelta tanto en móviles básicos en un principio y después móviles avanzados dentro del ámbito público y privado. Eso en la ciudad de Punta Arenas o Magallanes, que es la región más austral en este momento que tenemos a nivel sudamericano. Ese era mi ámbito de trabajo. Y en la actualidad me dedico ya de lleno hace 2 años a la docencia. Trabajo principalmente con el centro de entrenamiento de ICECAP. Además de eso, trabajo o colaboro en realidad con un centro de entrenamiento público que depende del Servicio de Salud en Reloj Cadí. Y además todavía me queda un dejo de andar haciendo un poco de trabajo de campo, así que cuando puedo participo, soy voluntario de un ONG que se dedica a lo que es búsqueda de rescate en la región de Magallanes. Eso es lo que hago hasta ahora. Muchas gracias, César. Bueno, pues qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y hoy vamos a platicar un poco con César sobre el rescate en APH. Justamente me surge una pregunta y es, ¿cómo defines qué es un rescatista? O sea, ¿qué diferencia un rescatista en como formación, como profesional? ¿Qué lo distingue? Uf, en rigor va a depender un poco de cuál van a ser un poco el medio donde se va a desenvolver. ¿Por qué hago el punto? Porque en rigor, el rescate en general, desde el punto de vista de la ingeniería, y voy a hablar de la ingeniería, que es un ámbito que me muevo, ya se define como, o se habla de dejar a una persona que está en una condición insegura, llevarla a una condición segura. Eso en términos simples. Sin embargo, esa situación cambia un poco cuando tenemos distintos ambientes, donde el rescatista a la larga tiene que ser un, una persona, un interventor, ¿cierto? Que tenga conocimiento suficiente para poder cumplir con ese objetivo de sacar o liberar a esa persona, dejar la condición segura, pero además de eso, de tratar de salvar todas las situaciones que están entre medio. ¿Ya? Partimos con la instancia de que el rescatista tiene que tener la capacidad de poder ejecutar un rescate en el ambiente en el cual se está desarrollando, pero también tiene que dar atención prehospitalaria, inicialmente puede ser básica, y si son rescatistas ya avanzados, pueden incluso hacer soporte vital avanzado, ¿ya? Ahora, por definición, a mí me gusta hablar de que los rescatistas son profesionales o técnicos, dependiendo del país, profesionales o técnicas del área, ¿ya? Del área prehospitalaria, hablemos que son del área prehospitalaria, pero que cumplen funciones muy específicas que tienen que tener conocimientos o altos conocimientos en distintas técnicas de rescate, pero a su vez también tienen que tener un conocimiento acabado en lo que se refiere a lo que es la atención inicial, ¿ya? De hecho, y con esto ya espero dar un cierre a la definición, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que no hemos cuestionado muchas veces al interior del grupo rescate al que pertenezco, es que es tan necesario, por ejemplo, poner un paramédico o un enfermero de soporte vital avanzado dentro de las unidades en situaciones de rescate, ¿ya? Cuando son elementos extremadamente difíciles de conseguir muchas veces, personal altamente entrenado en la atención prehospitalaria es muy difícil de obtener. Entonces, ¿por qué no se entrenan situaciones básicas a todos los rescatistas, tratando de mantener estándares altos? Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros el rescatista es una persona que tiene que tener conocimientos de la atención prehospitalaria básicos, ¿ya? Entendiendo que van a ser parte fundamental de lo que es el manejo inicial, entendiendo que después el soporte vital avanzado lo van a entregar en una situación un poquito más segura, ¿ya? Al final el rescatista es un animal que hace muchas cosas, es un multitareas y que termina resolviendo problemas. Eso es súper importante, que tenga la capacidad de resolver problemas, eh, siempre poniendo primero su seguridad, ya la del equipo, para no tener más problemas durante el proceso de rescate. Eso a grandes rasgos. Ok, entonces me agrada lo último que mencionas, la capacidad de resolver problemas, porque seguramente, así como todo en esta vida, cuando planeas el proceso de rescate, las cosas no salen como se planean por diversas razones. Así que tendrás que tener la capacidad de ir resolviendo problemitas o problemas más grandes
que se te vayan poniendo de frente. Y tal vez incluso ser resiliente en el sentido como individuo para que puedas salir adelante y no entrar en desesperación, porque muy probablemente en circunstancias extremas, como cualquier ser humano ya agotado, cansado, pueda caer en un cierto grado de temor o de frustración tal vez, y pues tú eres el que va a rescatar a las víctimas o a la víctima y necesitas mantenerte de alguna forma resiliente. Así que seguramente los equipos tampoco se han conformado solo por una persona, sino debe haber más especialistas, compañeros tuyos que te puedan estar apoyando. Y me gusta mucho esto que mencionas, que sí, yo creo que es muy difícil decir a dónde va el recurso. Creo que la gestión de recursos es sumamente importante para no desaprovecharlos y tampoco que me falte. O sea, si es probable que yo suba a un médico a hacer un rescate junto con la cuadrilla de rescatistas, podría ser que yo estuviera quitando un elemento que podría ser más útil en otro momento, que tal vez no está acostumbrado, que se va a cansar y que incluso podría convertirse en parte del grupo que voy a rescatar. Y porque al final, si no estás acostumbrado, habituado a eso, muy probablemente termines siendo parte de las víctimas que tengamos que movilizar. Y ahora, yo sé que cada segundo cuenta en todo lo que hacemos en las emergencias, ¿no? Seguramente en los rescates también. No sé, recuerdo que alguna vez escuché a un rescatista decir en un curso, cada segundo cuenta porque en un minuto todo puede cambiar. Y si te dicen, hazlo ahora, es ahora, no 60 segundos después ni después, es ahora. Entonces, ¿puedes contarnos una situación extrema donde tú hayas visto cómo el tiempo puede ser fundamental, que sigamos las reglas, que sigamos los procesos adecuados y cómo el tiempo puede llevarnos a sufrir un accidente mayor o en todo caso incluso cómo ha sido favorable seguir los protocolos? ¿Ok? Eh, Mira, me gustaría hacer una reflexión pequeñita antes, que tiene que ver un poco con el hecho de que, si bien el rescate son situaciones donde de alguna manera hay cosas que se pueden escapar de nuestras manos, pero tienen que ser las menos. Por lo tanto, la improvisación tiene que ser un elemento que ojalá quede fuera. Aquí, la planeación y planificar es un elemento súper importante. Utilizar herramientas de administración como Smart, ya, que es una herramienta que nos permite dar un orden a los objetivos. Ya, eso permite que las acciones de rescate se realicen en tiempo y forma, que es lo que uno busca. Y desde ese mismo punto de vista, yo cuando, por ejemplo, hago clases a la gente con temas de sistema de comando de incidentes o temas de rescate, siempre pregunto lo mismo y es interesante el enfoque que le dan. Cuando uno le pregunta, por ejemplo, a un rescatista, a un experto en búsqueda y rescate, ¿cuál es el objetivo? El objetivo que tienen, siempre responden, o la gran mayoría de las veces responden, que el objetivo es encontrar a la persona, cuando estamos haciendo búsqueda, ¿ya? Pero la pregunta es entonces, ¿y qué sucede si no la encontramos? O sea, si por alguna razón a mí me están dando un sector de búsqueda y no la encuentro, entonces no cumplí con el objetivo. Y ahí hay una situación súper importante que tiene que ver con el tema de cuando nosotros establecemos objetivos, ya tienen que ser tangibles, tienen que ser reales, tienen que ser realistas. No pueden ser objetivos que no se puedan cumplir. Y esa es una situación muy poderosa que hay que tomar en consideración. Y cuando hacemos el análisis con respecto a la búsqueda, yo les digo, no, tu objetivo es cumplir con la misión. Y la misión es cumplir con la búsqueda dentro de este cuadrado que te está dando, de este cuadrante que te está dando de búsqueda, y cumplirlo, o sea, ser milimétrico. Ese es tu objetivo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tú haces la misma pregunta a las personas que hacen reanimación. ¿Cuál es el objetivo de reanimar? Y las personas te dicen, ok, no, el objetivo es salvar vidas. Perfecto, pero es muy grande. ¿Qué pasa si no lo haces? Entonces, ¿por qué no ponemos el objetivo en hacer reanimación de buena calidad? Entonces, desde ese punto de vista, una de las cosas que por lo menos hemos visto ya con los años es que necesitamos ir generando esta conciencia de que los objetivos que nosotros manejamos dentro del ámbito de lo que es la primera respuesta tienen que estar sumamente bien enfocados como primer elemento. Si no, genera incidentes. Y ahí es donde nuestros colegas sufren problemas. Ya, o sea, sí o sí necesitamos que esos objetivos que nosotros estamos planteando de verdad sean objetivos reales, que de verdad valgan la pena. Si un comandante en un incendio indica que tienen que salir todos, tienen que salir, porque por algo hay un análisis de riesgo asociado, por algo se está diciendo, sabes, que necesito salir porque ya la situación no va. Hay una planeación con respecto a eso. Y eso lo que nos hace es obligarnos a que estemos entrenados también. O sea, una cosa que tú mencionaste recién, si alguien les está indicando necesito hacer esta acción ahora, es ahora, no mañana. Y eso tiene un porqué. Y eso es lo que nosotros tenemos que entrar a darle una vuelta a cómo estamos haciendo las cosas. Por eso es importante el tema del objetivo. Y las situaciones más complejas, fíjate que muchas veces no tienen que ver con, con situaciones así donde sea
muy cruento, donde tengamos escenarios muy difíciles. Piensa tú que nosotros a veces estamos, la unidad que está buscando, donde estoy yo, el SAR Magallanes, que es donde estamos nosotros, eh, tiene que estar en apoyo constante, por ejemplo, con la policía, ¿ya? Que son los que realmente en Chile son los que lideran las acciones de búsqueda, la policía, ¿ya? Civil o la policía uniformada, ¿ya? Donde hay personas que se pierden por días, se pierden, y hay que entrar a buscarlas en zonas que a lo mejor no son muy comunes, como por ejemplo un bosque, ¿ya? Y donde la situación ahí es más bien psicológica, donde el proceso psicológico que hay detrás de esas personas que están haciendo la búsqueda los pone en una situación de cansancio psicológico brutal. Imagínate que van pasando los días y no lo encuentran. Si ya pasan 12 horas de una persona que se perdió, directamente las personas que están haciendo la búsqueda se ven afectadas. Más allá de cómo la encuentren, da lo mismo. ¿Ya? Por tanto, esa afronta psicológica dentro de lo que son los procesos de búsqueda es brutal. Eh, Hay un compañero, un amigo, que es experto en búsqueda canina, K9, ¿ya? Y que en alguna oportunidad le pasó que hicieron búsqueda muy acuciosa, ¿cierto? En un lugar, el perro en su momento no encontró absolutamente nada, y al otro día se encuentra la persona fallecida por ese mismo lugar que ya habían buscado. Y esa afronta que tiene el rescatista, en este caso, este amigo, es brutal porque entra a cuestionarse acaso lo está haciendo bien, entendiendo que él siguió todos los procesos, todo el protocolo, hizo la búsqueda milimétrica, ¿ya? Entonces, ese problema que de repente se enfrentan en situaciones de búsqueda o situaciones de rescate en general, son situaciones que a veces pasan desapercibidas, las personas no las mencionan, no se conversa, y que a la larga, si se mantienen dentro del equipo de trabajo, pueden tener problemas. Me gusta esto de la parte mental. Ahorita te voy a hacer alguna pregunta sobre recomendaciones y voy a dar un punto que se me vino ahorita a la cabeza, pero antes de brincar a eso, estoy analizando que existen actualmente, la tecnología ha evolucionado de una forma sorprendente, ¿no? Justamente hablaba con un profesor y él decía, sinceramente, los conocimientos, una inteligencia artificial te supera tanto que sea improbable que tú supieras más que una inteligencia artificial. Pero hay habilidades técnicas, hay experiencia, también tienes que tener conocimiento, eso es inevitable porque si no, no puedes llegar a un razonamiento de la información que estás recibiendo. Pero entonces, ¿cómo has visto tú que la tecnología se ha añadido al rescate y cómo lo ha evolucionado tal vez? O no sé si ha sido una parte importante de esto. Eh, la tecnología en este minuto es una tremenda herramienta, es un arma poderosa, siempre y cuando las personas tengan el conocimiento, ¿cierto? La habilidad y la disposición para poder utilizarla. De alguna manera he visto en lo personal es que hay mucha resistencia todavía con eso, y en realidad tenemos que utilizarlo como un elemento que nos permite mejorar. Un ejemplo súper claro, y voy a hablar estrictamente de, por ejemplo, todas estas inteligencias artificiales que trabajan con texto y que nos podrían ayudar. La cantidad de hora hombre que uno puede ahorrar, por ejemplo, en hacer procedimientos y protocolos escritos es brutal. ¿Ya? Claramente el que se dedica a hacerlo con una inteligencia artificial tiene que tener conocimiento, porque las inteligencias artificiales no son infalibles, pueden fallar, pero sí nos permite ahorrar mucho tiempo, mucha hora hombre en eso. Por lo tanto, podemos utilizar esa misma hora hombre de esas personas que a lo mejor están dedicadas a protocolizar cosas, que son gente normalmente que sabe mucho. ¿Por qué no lo utilizamos en capacitación? O sea, ocupemos a esas personas en esos tiempos que ya los ganamos con eso. A eso hay que sumar el uso de otra tecnología, por ejemplo, los drones. En las situaciones de búsqueda, situaciones de rescate, el dron en este minuto es un elemento que ya no es un lujo, ¿ya? Antiguamente las unidades de rescate que tenían drones a su disposición eran unidades que lo veían como una situación más bien de lujo por parte de los espectadores principalmente, no por parte de los rescatistas, ¿ya? Pero era una situación donde incluso muchas veces se mide a las unidades de rescate en términos tecnológicos quién es mejor en base a la tecnología, y eso es una realidad. Por tanto, el dron es un elemento que sí se debe utilizar. Hay que aprender a usarlo, sí. ¿Ya? Y si a eso sumamos además que la tecnología no está solamente dada en torno a la inteligencia artificial, al uso de software, sino que también, por ejemplo, a elementos que permitan mayor protección, ¿ya? Telas que nos colaboren para poder protegernos más, zapatos con mejor tecnología,
anteojos de seguridad, no sé, la misma calidad de las cuerdas que uno utiliza, las herramientas, son todas que tenemos que tener en consideración la tecnología que está detrás y que incluso deberíamos incluso exigir esa tecnología, ¿ya? ¿Por qué? Porque son cosas que han permitido mejorar el performance dentro de lo que son los procesos de rescate. Eh, ya antiguamente entrar a un incendio con la toallita mojada ¿cuánto se llama? En la cara es algo impensable hacerlo ahora. Bueno, en estas situaciones, en ambiente hospitalario, en ambiente de rescate, todavía estamos con mucha improvisación, todavía estamos haciendo muchas cosas sin tener acceso a eso, y muchos de esos accesos no pasan muchas veces por temas económicos, ¿ya? A veces pasa porque a nosotros nos falta convencernos de que es necesario, ¿ya? Eh, entonces, desde ese punto de vista, yo soy un convencido que la tecnología hay que abrazarla, hay que quererla, hay que saber utilizarla, ¿ya? Hay que aprender a ir de la mano con ella, porque si no vamos a quedar atrás. Y al quedar atrás, el único que sufre ahí es el paciente. Así de simple. Gracias, César. Justamente recordaba, y seguramente lo viste, el dron que llevaban estos amigos del rescate aéreo en Costa Rica y cómo él ejemplificaba un escenario donde ayudaron a rescatar a una persona usando la parte térmica del dron, donde pudo haber identificado a la víctima y pudieron ingresar a este, creo que era un pastizal, si no me equivoco, y encontró rápidamente al niño, que creo que era un niño. Entonces, efectivamente, hay mucha resistencia, no sé, me tocó como una parte del cambio por mi edad, o sea, como el cambio entre papel a tecnología, pero creo que me he ido adaptando mejor, ¿no? Entonces, los jóvenes actualmente casi todo es tecnología. Es raro encontrar a alguien que no tenga un smartphone, una laptop, su tablet, etcétera. Y que no esté, pues, vinculado, que no sepa qué es una inteligencia artificial o cómo usarla. Y además, la parte que me encanta que mencionas es esta parte donde hay equipos que te facilitan hacer el rescate. O sea, y que además te proveen de seguridad. No solo te lo facilitan, sino te brindan más seguridad como rescatista. Desde ese tema no sé, aquí de repente he escuchado, en mi país en particular, cómo se victimizan al momento de contar un rescate. Como, no sé si eso les da cierta validación como personas, es más un tema más mental o psicológico, creo, pero cómo eso les da cierta validación a ellos de decir, no, pues me arrastré por el lodo y así, y de repente nunca va alguien que les dice, oye, ¿y por qué no caminaste? Porque era más fácil caminar o más fácil usar este equipo que te pudiera ayudar a entrar más seguro o hacerlo más fácil. Y siempre existe como esa molestia de parte de la persona de decir, es que tú no lo entiendes porque en mis tiempos así se hacía y así es como creo que se debe continuar haciendo. Entonces, bien lo dijiste, los avances son tan rápidos que más allá de pensarlo como en un aspecto de me lo va a facilitar, que también te lo facilita, eso es inevitable, creo, es el hecho de tu seguridad y de garantizar que te mantengas más tiempo dispuesto a seguir con el rescate, que te mantengas a salvo para ti y tus compañeros, porque, insisto, creo que formas parte de una cuadrilla en donde no eres solo tú y tu seguridad, sino la de los demás también. Entonces tienes que ser consciente de eso y poner a prueba las cosas nuevas que van llegando. Y la parte más importante, irlas exigiendo, o sea, conforme vamos teniendo esa capital, esa posibilidad administrativa de conseguirlo, irlo pidiendo y no quedarnos con cosas que, pues, no es que ya no sean útiles, porque en su momento lo fueron, sino que ahora hay cosas que son más útiles, que nos facilitan más y sobre todo nos brindan más seguridad, creo yo. Sí, y Entonces, me dejas hacer un punto claro, igual, es súper importante. Tengo la oportunidad de hacer clases a tanto a gente de pregrado como posgrado. Y me llama todavía poderosamente la atención que, un ejemplo súper claro, si estamos haciendo una CLS, la gente todavía tenga miedo de usar un smartphone o utilizar una hoja utilizando el flujograma porque sí. piensan que eso está mal. O sea, piensan que tenemos que apelar a nuestra memoria sin entender que estas claves cognitivas, como le dice un amigo mío, son súper importantes. Entonces, yo les digo, no te sabes la dosis, debes tener tú en tu teléfono, búscalo, hazlo, revísalo, porque al final el único que sufre con toda esta cuestión, cuando nosotros hacemos algo mal, nos olvidamos de una dosis o aplicamos mal un medicamento directamente, el único que sufre es el paciente. Entonces, si tenemos tanto acceso a esta tecnología que está en la palma de la mano, eh, más que empezar a enseñarles que eso está mal el que la usan, yo siento que lo que hay que hacer es enseñarles a bien utilizarla, cosa que le saquen el provecho real a ese tipo de equipo. Gracias. Y retomando lo de la mentalidad hace rato, ayer, el domingo, se jugó un deporte muy importante, pero yo conversaba con mi amigo sobre el resultado y lo voy a transportar a nuestro sistema, en donde justamente les enseñan a ser campeones, ¿no? O sea, la mentalidad de ser un campeón. Yo le decía, la mentalidad está bien, está perfecto, hay que enseñarles, motivarlos, pero ¿qué pasa si las cosas no salen como queremos que salgan? Muchas veces en la vida es así.
O sea, no te puedes derrotar rápidamente. O sea, va a pasar y va a haber cosas que te van a detener o incluso te van a afectar y eso es comprensible, o sea, es normal porque somos seres humanos, pero no te puedes quedar ahí en tu estado de derrotista sin continuar intentando alcanzar la meta o el objetivo. Entonces tienes que ser resiliente. Y le dije, lo mismo pasa en el prehospitalario, o sea, el paciente es probable que fallezca, y no significa que seas indiferente ante la pérdida de una vida humana, porque pues no debemos ser así, pero tampoco significa que esa pérdida va a ser algo que como un lastre que vas a cargar toda la vida, porque inevitablemente va a llegar un momento en el que vas a perder a otro paciente o te va a pasar algo que no tenías previsto y que al final del día la mentalidad es importante. O sea, y ahí justamente la última pregunta es, tomando en cuenta esto, es muy difícil enseñarle a alguien, creo que inteligencia emocional, resiliencia, capacidad de resolución de problemas. O sea, uno le puede enseñar conocimiento, las técnicas de rescate. ¿Qué has visto tú en tu experiencia que te ha funcionado para enseñar o te ha funcionado personalmente para mejorar estas habilidades no técnicas, que son como, pues justamente la resiliencia, la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de comunicación, de salir adelante después de un evento o durante el evento incluso? Bueno, yo fui, como se dice acá, criado dentro de lo que es la vieja escuela, donde se aprendía con sangre. Em, em, Y esa es una situación que terminé dándome cuenta hace unos años atrás, cuando empecé a relacionarme con amigos que saben mucho más que uno, eh, y me empezaron a introducir dentro del ambiente de lo que es la simulación clínica, y a darme cuenta que en realidad la cosa no es así, po. La cosa no entran de esa manera. Eh, por lo tanto, desde ese punto de vista, fui metiéndome, tratando de buscar lo más profundamente posible, ¿cierto? Técnicas que permitan de alguna manera entrar primero dentro, o tratar de comprender más que entrar, comprender los marcos que tiene en este caso, estudiante. Lo mismo sucede con mis compañeros, tratar de entender un poco cuál es el punto de vista que tienen, y dependiendo de eso, o me amoldo al punto de vista, entendiendo de que es la forma que tiene a lo mejor de haber aprendido algo, o directamente buscar la forma de cambiar esas conductas que uno está viendo que a lo mejor está mal, pero siempre en un tenor donde la persona no eh, se sienta mal, que uno la esté maltratando en el fondo. O sea, el maltrato en general es una cosa que tiene que terminar. Ahora, cuesta mucho, cuesta bastante. Es una sociedad que todavía, por lo menos desde mi punto de vista, nosotros hemos nacido con culpa, por lo menos en Chile. Estamos muy acostumbrados a eso, son muy realistas, ¿ya? Entonces, de repente cuesta mucho tratar de que las personas eh, frente a un problema le den una vuelta, le den una vuelta que les permita generar el conocimiento o la maduración necesaria para poder hacer esa cosa de otra forma. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, es una situación que cuesta bastante, pero que a la larga tampoco es tan difícil como uno cree, siempre y cuando uno también lo lleve como filosofía de vida y de trabajo. O sea, en el fondo, nosotros no tenemos que entrar en debates estériles que no permitan, ¿cierto?, llevar a ninguna parte. Tenemos que entrar en conversaciones que permitan el desarrollo del conocimiento principalmente. Eso permite después llevar a la habilidad, y que esas cosas también sean enseñadas y sean llevadas de buena forma, de buena manera. Una de las cosas que aprendí, por ejemplo, es que ya no pregunto, cuando estamos haciendo el famoso debriefing, ya no pregunto qué podemos mejorar, por ejemplo. Porque las personas al escuchar el que podemos mejorar inmediatamente asumen de que hicieron algo mal. Entonces, ¿por qué no le preguntas qué podemos hacer distinto? O si hay otra forma de hacerlo. ¿Ya? Entonces son sutilezas que permiten justamente conducir estas conversaciones que nos llevan a hacer la reflexión y que nos llevan a tratar un poco de decir, oh, parece que aquí hay otra forma de hacerlo y que es mucho mejor que la que estaba haciendo yo. ¿Ya? Ahora, cuando se nos genera problema, yo lo que también lo aprendí, cuando intentamos también meternos en cosas que no son de nuestra expertise. Eh, claro, uno puede saber mucho de técnicas de debriefing, sobre todo de debriefing académico, pero no por eso te vas a creer el experto para hacer un debriefing en equipos que están a lo mejor con problemas producto de que tuvieron un muy mal día, ¿ya? Donde tú lo que necesitas es también tener un profesional. O sea, uno también necesita, sí o sí, saber hasta dónde puede o qué tecla debe apretar para poder dar la ayuda indicada, ¿ya? A lo mejor uno también tiene que decir, no, yo no soy la ayuda. ¿Ya? Aquí la ayuda la necesita, tiene que venir de otra persona, tiene que tener quizás de un profesional. Entonces, a la larga son como muchas cosas que uno tiene que entrar no sé, si a medir o de alguna manera a considerar al momento de poder tratar de conversar, ¿cierto? O entablar, ¿cierto?
alguna relación con distintos equipos de trabajo. Es difícil a la larga, no es tan fácil, pero insisto, tampoco es tan difícil mientras uno también lo asuma, ¿ya? Me gusta. Claro, es innecesario los estresores que no son parte del escenario para cumplir el objetivo de aprendizaje. Entonces, un estresor tal vez tonto que yo he visto, que está más relacionado por hospitalario, porque es donde yo doy clase, es esconderle un equipo con intención de que el estudiante cometa un error. Entonces, eso sería diferente a que te digan, te falta este equipo y tienes que buscar cómo resolver la situación con lo que tú cuentas ahora. No sé, es muy diferente el objetivo, incluso si ese es el objetivo de aprendizaje, ¿no? También, como dices, no sé, muchos conceptos anteriores, como bien lo mencionas, era un poco militarizado. Y yo entiendo por qué, y no tengo experiencia militar, pero razono ahora cómo ellos se forman y se entrenan y entiendo muchas de las acciones que ejecutan durante su entrenamiento, porque efectivamente hay cosas que nosotros no vivimos y ellos sí, viceversa. Entonces, aún así tiene que tener objetivo lo que tú vas a hacer, si no, no tiene sentido que les digas a un ejercicio de físico extenuante donde maltratas al estudiante y no había un objetivo, solo era como mostrarle que está débil, así como, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso cómo le va a ayudar? En cambio, técnicas como estudios de caso, teóricos, prácticos, juego de roles con tus compañeros y te van moviendo de posición. Siempre que te cambian de posición, tú ya te sentías cómoda haciendo algo y te cambian de posición, ahora hay que adaptarte a la nueva posición, buscar nuevas habilidades, desarrollar nuevas habilidades. E incluso a veces el estudiante te diga, ¿sabes qué, profesor? Jamás he hecho esto y no sé cómo hacerlo. Entonces, el hecho de que el estudiante ya reconozca que le falta una habilidad, ya le estás enseñando está adoptando la capacidad de identificar sus propias habilidades. El método socrático, que es muy bueno, preguntándoles, llevándolos a una reflexión. Y me voy a quedar mucho con esta idea de no preguntarles cómo podemos mejorar, sino qué pudimos haber hecho distinto, con base en lo que ustedes saben, cómo pudimos haber cambiado este resultado. Y una cosa que a mí me gusta mucho con los estudiantes y que probablemente también aplica en el rescate es como una pequeña bitácora de casos o de ellos mismos, como en esta ocasión, y es alguna percepción, porque al final del día, ellos tienen que hacer la reflexión de consideraciones de todo lo que han ido mejorando, cómo se han ido construyendo, cómo se han sentido consigo mismos trabajando, y ellos mismos se van estableciendo metas u objetivos para mejorar, ¿no? Entonces, y poner escenarios realistas, o sea, donde tengan un desenlace favorable, que es lo que siempre esperamos, que probablemente el paciente se restablezca a su casa, regrese, por supuesto, se realice el rescate. Me encanta esto que dijiste en el menor tiempo, pero también tal vez si pasa que pasa muchas horas o días, o que pasa si lo encuentro, pero pues desafortunadamente ya no está vivo el paciente. Entonces, y esta parte les va ayudando como a una aproximación a lo que va a vivir de una forma controlada, sin exponerlos a un riesgo psicológico, que eso es muy importante, porque pues al final del día la idea es enseñarles cómo maltratar al estudiante. Muchísimas gracias, César, por compartir tu experiencia con nosotros. No, gracias a ustedes por considerarme. Y solo hacer mención de una última cosita con relación al tema de lo que nosotros consideramos como equipo dentro de lo que es San Magallanes, lo que se considera como trabajo en equipo y que para nosotros es súper importante. Como es una unidad de agreste, de búsqueda de agreste, siempre nosotros hacemos mención de que para poder sacar adelante el trabajo, lo vamos a hacer todos al mismo tiempo y siempre en torno a estar dentro de la misma cordada. ¿Ya? Y cuando hablamos de la misma cordada, estamos hablando de que estamos todos unidos, en este caso por una cuerda, y que nos va a permitir de alguna manera siempre mantener una misma línea dentro del trabajo en equipo. Eso hablándolo cuando se hace trabajo en montaña, esa es la concepción. Pero si tú lo llevas desde el punto de vista de lo que es el trabajo en equipo, claro, siempre tenemos que tener unidos puntos que nos hagan, que actúen como factores comunes para que cuando se genere ese trabajo en equipo, sea en esa misma dirección. Y que si alguien se cansa, el equipo tenga la capacidad de poder decir, ok, yo te ayudo, yo te llevo, vamos. Es como lo que se utiliza mucho, por lo menos en lo que es el trabajo dentro de lo que son las unidades de búsqueda, sobre todo las unidades de búsqueda en Agreste. ¿Ya? Así que eso como última reflexión. Muchísimas gracias. Y claro, es importante el trabajo en equipo, así que eso es fundamental, aprenderlo desde un principio. A donde vayamos, vas a tener que trabajar con otro ser humano, al menos que seas un nerd de las laptops, digo yo, y estés en tu sótano hundido con tu computadora. Y aún así, seguramente en algún momento tendrás que salir a comprar comida.
Entonces, muchísimas gracias, César, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros. Es muy probable que surjan dudas, comentarios. Ya saben, los pueden dejar aquí abajo en el enlace del episodio. Y seguramente, pues, si hay algún otro tema que quieran discutir, lo conversaremos con César para ver si es posible. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día y hasta la próxima, amigos. Chao, que estén bien.